Bueno, muy buenas tardes para todas. Muy agradecida con el Señor por permitirme estar en esta tarde con ustedes acá para compartir este tema me parece que tan importante y bueno, me sorprendió que me hubieran invitado a mí, que la hermana Carolina me hubiera invitado, pero lo primero que uno piensa cuando le hacen una invitación de este tipo es pensar, bueno, ¿por qué me invitaría? Entonces llega a mi mente y es seguramente algo han visto de pronto en el trabajo que se ha logrado hacer como esposa durante 33 años de matrimonio que llevo con mi esposo Nelson. Como decía la hermana Carolina, yo soy Luz Mary Huitrago Calle, soy esposa hace 33 años, madre de dos varones, ya salidos de casa, uno de 32 años y otro de 30, abuela de 4 preciosos nietos, 3 varones y una niña, y es un regalo maravilloso del Señor. Y bueno, me parece maravilloso el poder ser madre, pero en primer lugar me parece maravilloso ser esposa. Ya tenemos el nido vacío, estamos en una etapa de ciclo de vida familiar que tenemos el nido vacío. Eso nos ha permitido con Nelson, después de tantos años de matrimonio, poder tomar algunas decisiones que nos arraigan de nuestro lugar de origen, y es en ese sentido que nos encontramos en Santa Marta, Colombia, en este momento, apoyando una obra misionera acá. Ya es como un trabajo adelantado, digamos, no terminado, porque pues nunca terminamos de ser madres, nunca terminamos de ser suegras, ni de ser abuelas, ni de ser hijas. Es decir, que todos cumplimos como un propósito, el Señor nos manda con unos roles para cumplir, pero con mi esposo Nelson sí hemos visto que el hecho de nosotros trabajar nuestra relación durante 33 años nos ha permitido tomar decisiones y salir. Estamos a 870 kilómetros aproximadamente de nuestra ciudad de origen, que es la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia. Y bueno, nos vinimos a esta distancia y a veces el Señor, como así como le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A veces es provechoso salir de la parentela para servir al Señor. Soy esposa de pastor, hace aproximadamente 33 años que estamos en el ministerio. Entonces, eso nos ha permitido pues trabajar mucho con la ayuda del Espíritu Santo, porque en todas las áreas de nuestra vida hay que trabajar. Y sobre todo es la dependencia, el aprender a depender 100% del Creador, del que nos salvó. Ese es como yo diría que la clave. Y bueno, este tema me parece maravilloso y me parece muy importante. Tengo problemas con el tiempo, a veces se me va mucho el tiempo hablando, pero voy a procurar ser más bien breve. Más bien, yo creo que sí, que el Señor nos regale unos espacios para hacer preguntas, y de pronto ahí ampliaremos más los conceptos de las dudas. Vamos a tomar unos versículos bíblicos. Generalmente cuando se hace este tipo de ponencias, siempre manejamos como unos versículos que nos llevan a reflexionar en torno al ser esposas, ¿cierto? No me voy a detener mucho en la parte teológica, porque pues son versículos que ya hemos escuchado. El desafío que tenemos en esta tarde es tratar de obedecer lo que ya sabemos durante tanto tiempo que hemos escuchado la palabra del Señor. Es obedecer al Señor. Y este tema me parece muy precioso. Y antes de iniciar, quisiera declararles que soy fans número 1 de ustedes. ¿Por qué? Porque me parece tan hermoso lo que ustedes hacen de estar educando en el hogar. Eso me parece de unas mujeres valientes, unas mujeres
preciosas, unas mujeres que anhelan honrar al Señor en el hogar. Y la verdad es que es el espacio donde Él nos ha ubicado, ¿cierto? Dentro del hogar. Entonces, me parece maravilloso. Y bueno, hay una de mis nueras que educa en casa y el trabajo es maravilloso. El trabajo, el resultado de los niños, el producto de los niños es completamente maravilloso. Entonces, eso me alegró mucho el unirme a ustedes. Yo digo, bueno, qué maravilla que pueda aportar. Yo hubiera querido educar en el hogar, pero bueno, por diferentes razones no estamos hablando de siempre varios años atrás y no tuve esa oportunidad. Pero me mantengo supremamente feliz porque 3 de mis nietos están siendo educados en casa. Y eso yo procuro echarle porras a mi nuera y animarla y en algunos momentos mandarle oraciones en mensaje de voz, animándola, está en mis oraciones y bueno, la vida está en mis oraciones, porque sé que es un trabajo arduo. Y esto nos muestra un desafío al feminismo malintencionado que tenemos en la sociedad de hoy. Y yo siento que ustedes están levantando la bandera y están diciendo, con mis hijos no se meten. A mis hijos no los toca. A nuestros hijos los educamos en casa y los educamos nosotros. Eso es hermoso, porque vamos contra la corriente de lo que el mundo y la sociedad de hoy nos está mostrando. En ese sentido, entonces, me parece completamente valioso darles un pequeño aporte de poder decirles, no tanto de lo que yo fui muy buena, o de que el Señor me permitió ser exitosa con mi esposo Nelson en esta vida en pareja, sino decirles que hemos aprendido de los errores que han sido muchos, ¿sí? Que han sido muchos. Pero lo que sí les puedo decir es que tenemos la capacidad de salir victoriosas de todo esto, ¿sí? Y que nosotros a los 33 años podemos decir, con ese hombre, para donde quiera, con ese hombre, para las que sean. Pero sí nos necesitamos trabajar. A mí me tocó trabajar muchos años, ¿cierto? Y a él también conmigo. O sea, hicimos equipo. Yo creo que es muy importante hacer equipo de trabajo. Pero mira, mis hermanas, las mujeres, el Señor, si bien nos creó distintas al hombre, nos ha dado un poder de influenciar o negativa o positivamente. Cuando nosotros vamos a Proverbios, encontramos el versículo que dice, la mujer sabia edifica su casa. Y mis hermanas, parto que ustedes son mujeres muy sabias, tan sabias que asumieron esa responsabilidad tan preciosa delante del Señor de educar en casa. Ya eso me da a mí como una premisa bien importante. Ahora, este tema que se llama el trato de la esposa a su esposo como modelo de crianza para sus hijos. Bueno, voy a moverme durante todo este tiempo hablando del modelaje. Cuando nosotros hablamos de una modelo, esa modelo está en la pasarela y ella está bien vestida, no sabemos qué va a exhibir. Puede que vaya a exhibir, modelar unas joyas, va a modelar una cartera, va a modelar unos zapatos, va a modelar un vestido, ¿sí? Pero la intención de esta mujer es convencer a los asistentes que lo que ella está ofreciendo es muy bueno y que vale la pena adquirirlo. Que vale la pena adquirir eso que ella está exhibiendo. Ahora bien, si pensamos en la modelo al momentico se baja de la pasarela
Pero mi amada hermana, usted desde que se levanta hasta que se acuesta, está modelando con su vida a sus hijos. Pero ese modelar, antes que a sus hijos, usted se lo modela a su esposo. Ese hombre que en un momento tú lo viste y dijiste, con este voy, con este inicio mi proyecto de familia. Ese es el hombre que el Señor me regaló. Y como es ese hombre que el Señor te regaló, y eso no lo debes olvidar, para poder hacer ese trabajo tan precioso que el Señor te ha encomendado. Pero esta exposición vamos a hacerla bajo dos premisas. Esa primera premisa debe ser que nosotros, en primer lugar, nos debemos sentir redimidas por el Señor. Si eso no sucede, es muy difícil hacer el trabajo. Es muy difícil modelar a nuestros hijos eso que vivimos todos los días con nuestro esposo. Y en segundo lugar, esta práctica debe hacerse con un sentido de adoración al que nos salvó, es decir, a Cristo. Entonces, repetimos, la primera, yo tengo que sentirme redimida, yo tengo que sentirme salvada. Pero hermana, ¿salvada de qué? ¿Salvada de qué? Y en segundo lugar, yo tengo que saber a quién le estoy sirviendo en primer lugar, que es la orden que yo recibo cuando soy redimida por Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva para que ampliemos estas dos premisas. En primer lugar, entonces, la primera premisa es que debes sentirse redimida por Cristo, ¿cierto? Debes entender que desde Adán y Eva, Dios le da una orden a Adán, ¿cierto? Allá en el huerto del Edén. Les da una orden en Génesis 2:16 al 17. Pero ellos desobedecen esa orden, ¿cierto? Dios les da la orden, ellos no escuchan inteligentemente, y como no escuchan inteligentemente, desobedecen al Creador, ¿sí? Desobedecen al Creador. Y ellos desobedecen, y claro, llega la consecuencia, lo que él les había advertido inicialmente, ¿sí? Que saldrían de su presencia. Y eso nos dejó en una condición terrible a toda la humanidad. Quedamos en una condición totalmente terrible, totalmente degradante. Eso es lo que debemos entender, que estábamos, cuando fuimos expulsados del Edén, quedamos caídos. Entonces somos mujeres caídas, ¿sí? Y eso hay que solucionarlo. Ahora miremos quién nos solucionó ese problema. En Ezequiel 16, el hermano John MacArthur nos da en su libro No hay otro, él recrea una escena maravillosa. Y él nos cuenta que habla de una práctica que se hacía inicialmente con los bebés cuando nacían. Los bebés cuando nacían, ellos, pues obviamente todas que somos madres, y vemos cómo sale el niño de nuestro vientre. Él sale con su cordón umbilical, pero ese niño amerita una atención inmediata, ¿sí? Entonces ellos lo que hacían era cortar el cordón umbilical, lavaban el niño, le quitaban la sangre, lo frotaban con sal para que no se fueran a infectar, luego los cubrían en pañales, en unas mantas, y los cubrían para el frío. Obviamente, si el niño no le hacían esta práctica, y además en esa época, sobre todo las niñas que no servían, no eran muy útiles para que sirvieran en las guerras y todo lo que implicaba, estamos hablando obviamente de años, hace muchos años atrás, esas niñas, entre las niñas generalmente eran desechadas. Muchas de las niñas eran desechadas y lo que hacían era llevarlas a un monte muy lejano, no les cortaban el cordoncito umbilical, sino que las llevaban y las dejaban desangrar hasta que morían.
Eso hizo Cristo con nosotros. Estábamos desangrados, estábamos tiradas en un charco de sangre, sin el cordón umbilical cortado. Y llega Cristo y nos dice, vive, y nos da vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertas en delitos y pecados. El hermano John MacArthur recrea de una manera tan preciosa. Y eso lo encontramos en Ezequiel 16, del 4 a 6. Él nos muestra la condición terrible en que quedamos delante de Dios cuando fuimos destituidas de su presencia. Refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, un pueblo que no merecía nada. Dice la Biblia que es que era el pueblo más pequeño, el más insignificante de todos. Pero Él la recogió. Dice que la encontró en un charco de sangre, que la encontró ensangrentada y que la agarró, la lavó y le dijo, vive. Eso nos dijo Cristo. Eso te dijo Cristo a ti y a mí. Te dijo, vive. Él nos vivificó. Sí, ese versículo es muy hermoso. Estábamos muertas. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Después de Adán y Eva quedamos muertas en delitos y pecados. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amada hermana, si usted no tiene en su corazón esa palabra, y si no se cree redimida por Cristo, es muy difícil modelar delante de sus hijos la esposa que usted necesita ser delante de ellos. ¿Sí? Es muy difícil. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotras cuando estábamos muertas en delitos y pecados. ¿Sí? Él nos dio vida. Es decir, que nosotros vivimos por Cristo. O si no andamos muertas en delitos y pecados, lo mismo que los demás. Cuando a mí me hacen esta invitación, yo digo, Señor, gracias, porque voy a estar con un grupo de mujeres hermosas, redimidas por Cristo. Pero sabes, hermana, al momento de tratar a nuestro esposo, a veces eso se nos olvida. A veces ignoramos de dónde nos sacó el Salvador. Y no solo eso, se nos olvida qué hizo Él para sacarnos de esa vida, de esa muerte en que estamos. Ese Salvador, a ese Salvador es que nosotros servimos. La segunda premisa, entonces, para nosotros poder modelar bien a nuestro esposo es, o a nuestros hijos también, a ambos, ¿cierto? Es que esta práctica debe hacerse con un sentido que no es para mi esposo que lo hago, ni para mis hijos. Es que lo hago para mí, Salvador. Eso lo tengo que tener en mi cabeza. Es decir, que cuando yo me voy a dirigir a mi esposo, me voy a dirigir a mi Salvador. Porque dice la Biblia que Él, mi esposo, es la representación de Cristo en mi vida, es la representación de Cristo en mi hogar. ¿Sí? Es a ese Cristo que me redimió al que yo sirvo. Entonces, con ese pensamiento, yo voy a cuidar más mis palabras. ¿Sí? Entonces, con ese pensamiento, voy a lo que Él me demanda, a lo que su palabra me manda, y es respeto y sujeción para mi esposo. Si en pocas palabras, ¿qué nos demanda el Señor a nosotras, mis hermanas? Respeto y sujeción. Ay, pero es que es tan complicado a veces. Sí, es verdad, es muy complicado. Por eso me gustó mucho una exposición que hizo la hermana Débora, que ella hablaba de la vida devocional con los niños, ¿cierto? Mire, mis hermanos, si nosotros no tenemos una vida devocional todos los días, si nosotros no nos armamos todos los días con la armadura que el Señor nos dio,
si nosotras no nos posesionamos de los medios de gracia que Él nos dejó para que andemos en esta tierra, es muy difícil tratar, modelar a nuestros hijos la relación con nuestro esposo con respeto y sujeción. Es indispensable. ¿Sí? Es indispensable la relación personal con nuestro Dios. Y cuando hablamos de los medios de gracia, es que nosotros debemos pertenecer a una iglesia local, ¿cierto? Esos medios de gracia también es, obviamente, una vida devocional, la lectura de la palabra del Señor, ¿sí? Es importante. Ese medio de gracia que es la oración, que es vital para con mi esposo y para orar por mis hijos. ¿Sí? Es vital ese medio de gracia. Entonces, cuando nosotros nos vamos con los medios de gracia, pues obviamente vamos a estar fortalecidas, vamos a tener esa armadura que nos dice allá el apóstol Pablo en Efesios. Pero podríamos decir entonces, ¿cómo hago efectiva esta práctica de tratar bien a mi esposo? Es decir, ¿cómo yo voy a modelar desde que me levanto hasta que me acuesto a mis hijos mi relación con mi esposo y la manera en que trato a mi esposo? Y aquí encontramos algo que no se nos debe olvidar y que ojalá lo memoricemos y que todos los días lo recordemos, y es, viva el gran mandamiento de la ley. Este gran mandamiento, según Mateo 22, 36 al 40. Y ahí en ese texto encontramos, dice, ama a tu prójimo como a ti misma. Tu esposo es tu primer prójimo. Y si no cumplimos ese mandamiento de amar al prójimo, mis amadas hermanas, no estamos cumpliendo ninguno de los mandamientos. Así que nos toca posesionarnos de ese mandamiento y ver que mi esposo no solo es mi esposo, no es solo la unidad que él forma conmigo, sino que es mi hermano, el que va a la iglesia, mi hermano de la misma iglesia, es mi hermano. Y tú no vas a llegar a la iglesia a tratar mal a tus hermanos y a tus hermanas, no lo vas a hacer, ni vas a llegar a tratar mal a tu pastor en la iglesia o a tus líderes, no lo vas a hacer. Pues con tu esposo tampoco lo hagamos. No lo hagamos con nuestro esposo tampoco, ¿sí? Pero para ello es muy importante que nosotros entendamos claramente el rol que nos corresponde, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que darle el lugar a nuestro esposo, ¿sí? Ese respeto y esa sujeción tiene que ser un trabajo muy mancomunado, porque, miren, cuando nosotros nos casamos, y aquí saco yo un poquito mi profesión, que es desarrollo familiar, nosotros nos casamos solo con una persona, o sea, nosotros nos casamos con... Algunas personas tienen el privilegio de conocer su pareja toda la vida, porque estudiaron juntos, como le pasó a mi madre. Mi madre estudió con mi papá, primero y segundo, que en esa época solamente enseñaban primero y segundo grado, y ella dice que ella siempre se enamoró de mi papá, pero eran dos niños, ¿sí? Entonces, claro, mi mamá y mi papá cuando se casaron, pues ya conocían cada uno la historia. Pero resulta que la mayoría, mis hermanas, ustedes y yo, no conocíamos la historia de nuestra pareja. Entonces nosotros nos casamos con él, pero además nos casamos con una historia que él trae. Ahora, no sabemos cómo fue modelada la autoridad de él. Entonces, no sabemos su mamá cómo modeló a su papá en su vida de familia. ¿Sí? No sabemos. Y por eso nosotros, cuando nos casamos muy enamoradas, con muchas ilusiones, pero nos encontramos muchas veces con unas cosas completamente diferentes, con unas situaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, a veces nos casamos con un esposo que nunca vio que su papá fuera autoridad en la casa, sino que lo que vio fue un matriarcado y que la que gobernaba su hogar era su mamá. Y entendemos por la palabra de Dios que es un error grande,
porque eso hace que nosotros distorsionemos todo el orden jerárquico que Dios nos da, ¿sí? Que pone a Cristo, que pone a Dios, que pone a Cristo, luego pone al esposo, al varón, y luego nos pone a nosotras. Entonces, ese rol está muy mal interpretado, está muy distorsionado hoy con el feminismo malintencionado, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado, mi hermana? Porque es posible que tú seas esa ayuda idónea que Dios colocó para este hombre que no ha asumido ese rol. Hermana María, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, hermana, vaya al Señor primero. Primero vaya al Señor con el deseo y expóngale el deseo que tú tienes de obedecer su palabra. Y ayude a su esposo a que asuma su rol, ¿sí? Porque para ellos puede ser muy cómodo y durante toda esta experiencia de ministerio hemos visto mucha cantidad de parejas. Entonces hemos visto la esposa que como vio siempre ese modelo de que mamá siempre mandó, de que mamá siempre gobernó en el hogar, pues se casan y asumen ese esposo y muchas veces lo asumen como la mamá asumió a su papá, ¿sí? Y llegan hasta el extremo, vivimos nosotros un caso muy triste, de una señora que era mayor que su esposo. ¿Sí? Ella le llevaba varios años, no muchos, pero sí varios años a su esposo. Y con un agravante adicional, y era que no tenían hijos. ¿Sí? Esta mujer asumió ese hombre como si fuera su hijo. Ella le compraba videojuegos, mejor dicho, casi que el videojuego de moda, él lo tenía. Y para ella lo trataba como un niño. ¿Sí? Ella lo trataba como un niño, no como un hijo, como un hijo. Pues déjenme decirle, mis hermanas, que eso le llevó a una catástrofe terrible, hasta la separación, porque no la vio como su esposa, ni ella lo vio a él como su esposo. Llegar a que se consiguiera otra familia, obviamente parecía, como dice el Señor en su palabra, andar con nosotros, pero no era de nosotros, ¿sí? Lleva uno a pensar por lo que pasó, ¿cierto? Entonces, esa persona se hizo otra familia, pero sí tuvo hijos con esta familia, con esta otra mujer. Y adivinen qué hizo la señora, como lo asumía, nunca lo asumió como esposo, sino que lo asumió como hijo. Ella se convirtió en la abuela de sus niños. Hermana, que no nos pase lo mismo, porque eso es distorsionar el orden que Dios nos da. Y cuento esto como un ejemplo, para que nosotros tengamos mucho cuidado y para que nosotros interioricemos la importancia que nuestro esposo ocupe el lugar de liderazgo en el hogar que el Señor le encomendó, ¿sí? Para que no se distorsione. Miren, mis hermanos, nada más triste para un hijo, sobre todo preadolescente o adolescente, que miren a un papá que no tiene autoridad. ¿Sí? Que miren, porque el Señor es uno, el Espíritu Santo es uno, el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra familia y ellos van a ver incoherencias. ¿Sí? No, no es así. Mire, el adolescente debe ver, el niño debe ver que la cabeza del hogar es su papá, no su mamá. ¿Sí? Que su mamá es esa ayuda idónea de ese hombre y que los dos son cómplices para todo lo que hacen, incluso para el gobierno de ellos, para gobernarlos a ellos. Entonces, recuerden que tú no te casas con tu pareja, te casas con la historia y debes hacer lectura de esa historia, pero no para criticarlo, porque nosotras, conociéndonos emocionalmente, sabemos que somos muy dadas a criticar a nuestro esposo y caerle con todo el peso. Y nada más triste, que también lo he aprendido durante estos 33 años, nada más triste para un esposo que su esposo hable mal de su familia, independientemente de cómo sea.
les cuento aquí entre nos los disgustos mayores que tuve, que se me dieron con mi esposo Nelson, fue que en algún momento a mí se me zafara una palabra no adecuada de su familia. Y no crea que nuestra familia, que nuestras familias son lo más adecuado. No, no, claro que no. Seres caídos igual que ustedes e igual que yo. ¿Sí? Algunos redimidos por la gracia de Dios, pero otros no. Y con eso también hay que lidiar. ¿Sí? Con eso nos toca lidiar. Mire, es triste. No importa la familia de su esposo como sea, no hable mal de su familia. Un consejo, un consejito. No lo tenía acá, pero es un consejo. Es algo que no debe ser. Yo aprendí hace muchos años que no lo debo hacer, pero me costó mucho porque siempre se me salía. Aprendí que eso lo haría. Y yo dije, Señor, ayúdame, saca de mí lo que yo pueda hablar que llega a mi esposo. Y me di cuenta que esa era una de las cosas que a él lo herían. Y lo coloqué por práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es clave. Muy bien. Entonces, hay que darle el puesto de autoridad. Dele el primer lugar en tu vida después de Dios. Después de Dios no cabe nadie más. Ni tu mamá, y amamos a nuestras madres. Ni tu papá, y amamos a nuestros papás. Yo lo amé el tiempo que el Señor me lo regaló, ya murió hace 4 años, pero lo amé profundamente y los amo. Amo a mi mamá, ¿sí? Pero el Señor me manda a amar a mi esposo después de Dios, sobre todos. Es Él. Pero es que mi niño está tan pequeñito y es el que merece toda la atención, sí, pero tu prioridad es tu esposo. Ay, pero es que me mantengo tan ocupada, dicto clases, yo soy la que hago todo en el hogar, yo soy la todera. Acá en mi hogar, decimos aquí en Colombia, yo soy la todera. Pero aún así, mi hermana, no se le olvide el rol y el lugar que el Señor le dio a usted con su esposo. ¿Sí? No cabe más nadie. Y mire, cuando miramos a Tito, la carta que el apóstol Pablo describe a Tito, teniendo en cuenta que Tito era un hombre que iba y formaba líderes en las iglesias, ese era su papel, como pastor, él andaba de iglesia en iglesia poniendo orden, como que formaba liderazgo, pero entonces Pablo en la carta le dice a él que nos aconseje, ¿cierto? Que nos aconseje. Y miren que llama mucho la atención en el orden, que a nosotras las ancianas nos da una orden que les enseñemos a las más jóvenes a amar a su marido. ¿Sí? A amar a su marido en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque sabe Dios que si la relación matrimonial es fuerte, que es la unidad, porque es el único, somos los únicos que tenemos el privilegio de ser uno como Cristo y la iglesia. ¿Se imaginan la figura tan preciosa? Con mi esposo, el Señor nos ha mostrado la iglesia en estos últimos meses y él me dice, María, es un misterio que solo lo tenemos la iglesia de Cristo. Que Cristo sea la cabeza de la iglesia y que la iglesia sea su cuerpo. Pero que resulta que nosotros, como esposos, somos también uno. Eso no se puede separar. Por eso el matrimonio es sagrado. Porque el Señor lo manda así. Es una unidad. Y mira, mis hermanas, ustedes me van a dar la razón con lo siguiente. Usted puede tener discusión con su mamá, usted puede tener discusión con sus hijos, usted puede tener discusión con su jefe, usted puede tener discusión con el de la tienda, con cualquiera. Pero bueno, se incomoda y uno dice, ay, bueno, como hija de Dios, ¿qué? Porque tuve disgusto con mis hijos. Pero tú tienes disgusto con tu esposo y eso te hiere lo más profundo de tu corazón.
Y no solo a ti, mujer, hiere lo más profundo del corazón de tu esposo. Pues ¿por qué? Porque somos uno. Porque tú no solo le estás clavando el puñal a tu esposo, tú te estás clavando el puñal a ti mismo y por eso te duele tanto. ¿Sí? En vez de transcurrir de ser esposas, aprendemos mucho, nos chocamos, pero aprendemos tanto. Y aprendemos cuando nosotros trabajamos bien nuestra relación de pareja, como esa unidad que Dios nos dio y hizo con la pareja. Después de 30 años de matrimonio, que tu nido quede vacío, ese esposo te dice, vamos para tal parte, y a ti no te importa, porque tú has trabajado tanto en la relación que usted con ese hombre, para las que sean, decimos aquí en Colombia, con ese hombre para lo que sea. ¿Por qué? Porque has trabajado tanto esa relación que ese hombre pasa a ser tan único en tu vida que tú no lo podrás creer, que tú no lo podrás creer. Ese es mi consejo, esa es mi recomendación. Y el tiempo va pasando. Muy bien. También llama la atención entonces que nos mande el apóstol Pablo en que es primero nuestro esposo y después nuestros hijos. Mire que hay una prioridad. Hay prioridad. Pero es que esto lo hemos escuchado muchas veces. Sí, pero entonces no lo hemos practicado adecuadamente posiblemente. ¿Sí? Bueno, cuide de cómo te diriges a tu esposo. Lo que hablábamos ahorita del puñal. Le metemos unos puñales a nuestro esposo con las palabras que no nos alcanzamos a imaginar. Y lo triste de todo es que a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que le traspasamos el corazón con las palabras. Y a veces, de pronto, cuando nos duele a nosotras lo que le dijimos, sí, pero a veces nosotros no nos damos cuenta que los estamos lastimando. Muy bien. Mamacitas, no los griten, no gritemos a nuestro esposo. Es duro para un esposo saber que recibe de su esposa el mismo trato que reciben sus niños, que reciben los chicos, los hijos. No. ¿Sí? Mire, cuando usted le da el lugar a su esposo, eso significa que lo está respetando, que lo está amando, que lo está respetando, que se está sujetando a él y por lo tanto él no va a tener dificultad para amarte, que es el mandamiento que él recibe. Uno de los tantos mandamientos, pero él nos manda, Dios lo manda a él a amarnos, a amarnos. Pero es más fácil para ellos amar a una esposa que se sujeta a él y lo respeta a él. Y un grito para su esposo, eso es un síntoma grave. Eso no muestra respeto por su esposo. No lo desautorice delante de los hijos. Ahí viene también a que le des el lugar. No lo desautorice. Porque es que, miren, nada más triste para los niños, las niñas y los adolescentes que vean a unos papás con desacuerdo. Cuando ellos ven que los papás tienen tantos desacuerdos frente a la educación de ellos, eso les merma a ellos el sentido de vida, ¿sí? Y les merma seguridad. Entonces empezamos a criar hijos muy inseguros. Y esa no es la idea. Porque los hijos y las hijas que nosotros estamos criando hoy es para que sean nuestros sucesores, educando en el hogar, siendo los líderes de la iglesia, siendo buenos empresarios, siendo buenos empleados, siendo buenos jefes, ¿sí? Y ellos seguramente van a seguir modelando todo ese patrón. ¿Sí me hago entender? O sea, todo ese patrón ellos lo van a seguir.
Pero si ellos ven en nosotros una pareja que nunca están de acuerdo, ¿sí? Ahora, no vamos a malinterpretar porque muchas veces nosotros decimos, no, es que no podemos mostrar nada y los niños tienen que ver que nosotros no discutimos, que nosotros no nos enojamos. No, en algunas ocasiones ellos van a ver desacuerdos, ¿sí? Van a ver que nosotros nos enojamos, que nosotros a veces no estamos en acuerdo, pero ellos sí desean ver que nosotros también nos amamos, que nosotros esos conflictos los solucionamos y que la vida continúa y que nos seguimos amando. Eso hay que dejárselos claro. No es que vean una pareja perfecta, pues porque aún seguimos, si bien somos redimidos por Cristo, pues nosotros seguimos teniendo ese remanente de pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Eso está ahí. Y ahí la importancia de ir a Cristo, de ir a que el Espíritu Santo, a llenarnos del Espíritu Santo para seguir el camino. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, acá ya pasamos. Dice, ¿cómo hago efectiva la práctica de tratar bien a mi esposo? Acá, pues esa práctica y ese modelar diario, vamos a seguirlo haciendo, no avergonzando a nuestro esposo. No lo avergüence delante de los demás. Mire, a veces nosotras nos vamos, por ejemplo, para la iglesia o nos vamos a alguna reunión de familia o de amigos, de pronto disgustados con nuestro esposo. Y a veces en las conversaciones con las demás parejas, uno empieza a notar que pueden haber conversaciones donde se habla, puede ser en charla o no, pero se sale como hablando y sacando de pronto defectos de los esposos, el defecto de las esposas o algo así. Y a veces de pronto pensamos que es una broma, o sea, que vamos a bromear y que estamos bromeando, pero no lo hagas. No importa que los demás lo estén haciendo, tú no lo hagas. Tú no lo avergüences. Y si de pronto en algún momento lo has hecho, o si de pronto lo hiciste, de pronto, ay, yo creo que yo estaba como pecando aquí con mi esposo de haber hablado eso, porque a veces de pronto a nosotros nos pareció chistoso, pero es posible que a él no. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso, ¿sí? No avergonzarlo delante de los demás. Dice Juan Manuel Paz en una charla, dice que a veces nosotras como esposas tratamos mejor al pastor de la iglesia, yo creo que lo había dicho antes, tratamos mejor a nuestros hermanos, tratamos mejor a nuestros hijos, que es bueno tratar bien a nuestros hijos, pues claro, o tratamos mejor a los demás que a nuestro mismo esposo. Y eso no se debe hacer, porque recordemos, él es nuestro prójimo. Ese es el prójimo más inmediato. Es más, lo tuve a él primero que a los hijos. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, ya habíamos dicho, no le des órdenes. Pero mira dónde dejaste tirado la camisa, pero mira dónde dejaste el plato tirado, mira cómo hiciste de reblujo. Ay, gracias a Dios que tenemos un esposo que nos hace reblujo, gracias a Dios que tenemos a quien servirle comida, que tal que no. Un regalo del Señor maravilloso. Pero a veces es bueno conversar. Es decir, mi amor, qué rico que te pararas y llevaras el plato a la cocina, sería más cómodo para mí. Pero hay maneras de decir las palabras, ¿sí? Porque somos un equipo de trabajo también. Ustedes están educando en casa, ustedes tienen carga, mucha carga, porque en el hogar hay muchas cosas que hacer. Pero mis hermanas, cuando nosotros sabemos para quién lo hacemos, wow, lo disfrutamos grandemente. Espera el momento adecuado para hablar. No sabemos cómo fue el día de nuestro esposo. Mire, yo no sé si tu esposo, a tu esposo le toca salir a trabajar por fuera. Algunos les toca, yo creo que a la mayoría les toca ir, andar por el tráfico, unos cogen servicio público,
otros tienen su carro, pero en las tardes, en la hora pico, llamamos acá en Colombia, es terrible el tráfico. No sabemos si los clientes fueron muy cansones en el día y lo trataron mal. No sabemos su jefe cómo lo trató. No sabemos, un compañero de trabajo fue hostil, hizo el día hostil. Y ese pobre hombre llegó cansado, muy cansado. Y encima nosotros tenemos el listado para decirle a él tal vez algunas cuestiones de los niños y de las niñas o de los adolescentes, del comportamiento o algo que emocionalmente nosotros estamos sintiendo por alguna actitud de él. Entonces necesitamos reclamarle algo. Esperen, atiéndalo, que él llegue y descanse, que su hogar sea el lugar donde él más anhela llegar. Algo que me llamó mucho la atención de mi esposo Nelson durante estos 33 años. Nosotros, el Señor nos llamó teniendo 6 años de matrimonio antes de ser llamados a la redención, a la salvación. Pero mi esposo siempre fue un hombre que le gustó llegar a casa. Él era un hombre que era feliz llegando a casa. Y cuando el Señor me llamó, yo entendí, yo dije, claro, si él le encanta llegar a casa, pues lo más lógico es que yo lo haga sentir bien en casa. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, esperemos el momento. Y aquí citamos a 1 de Pedro 3, del 1 al 2. Y es que el versículo tiene dos palabras claves que dice, nosotros debemos tener una conducta casta y respetuosa. Y el hecho de nosotros esperar el momento adecuado para hablar con su esposo es vital. Es vital para ser muy respetuosos con él, muy respetuosas con él. Pero ustedes me dirán, ay no, pero es que la hermana está hablando de allá, está hablando allá desde la época de ella, que ya tiene el nido vacío, que ya no tiene niños en casa, que ya está solo con su esposo. Pero yo pasé por todo esto, mis hermanas. Y se los estoy hablando con causa de que se puede lograr, que se puede lograr. Es con esfuerzo, sí. Ah, pero es que mi esposo quiere llegar, coger el control del televisor para ver el partido, coger su celular, quiere llegar a hacer otra cosa y yo aquí bien cansada de todo el trabajo que tuve todo el día, enseñándoles a los niños, estudiando con los niños, haciendo los oficios del hogar, y eso es verdad. Pero busque el lugar adecuado para hablar con él, llegue a... Mire, sí, hay un dicho por ahí, y yo sé que está en Proverbios también, pero me gusta mucho usar, que uno coge más abejas con un barril, con una gotica de miel que con un barril de vinagre. Y usted con una gota de miel, usted gana su atención. Con esa gota de miel vas a ganar su atención en su momento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo gano la atención de mi esposo? Cada una conoce a su esposo medianamente o lo está conociendo. Pero nosotros generalmente identificamos algo de lo que a él le gusta hablar. Algo de lo que a él le gusta hacer. O sea que nos toca ser muy creativas. Ahí juega mucho la creatividad. Ser muy creativas. Entonces, por ejemplo, iniciando nuestra relación más nueva, inicialmente yo le hablaba de algo bonito que los niños hayan hecho. Ve, ¿cómo te parece que este chico hizo esto, esto y esto? Y ahí él paraba la atención. Ahora adivinen qué hago. Para ganar su atención, le digo, ¿cómo te parece? Le doy el nombre de Martín. ¿Cómo te parece que Martín hizo esto, esto y esto y pasó un rato conmigo? ¿Y cómo te parece que hicimos esto, esto y esto? Y él ahí mismo, él pone toda la atención, porque vamos a hablar de sus nietos, que los ama profundamente. Haga usted eso. Yo no sé tu esposo qué le gusta hacer o de qué tema. Puede que el fútbol, con de las eliminatorias del mundial y entonces cómo le fue.
no, a las mujeres muchas veces no nos gusta mucho el fútbol. A mí me tocó aprender porque tuve 2 varones y a mi esposo le gusta el fútbol y me tocó medianamente entender un poquito el tema y hablar del jugador, del equipo favorito. A veces no, ni siquiera sé si todavía juega en el equipo, pero yo me meto en el cuento. Nos toca meternos en el cuento. Es bueno meternos en el cuento. Eso es creatividad para afianzar nuestra relación de pareja. Ay, hermanas, aquí viene un tema bastante ágil y que es clave número 1 en la relación de pareja. Mire, un hombre no necesita unirse a una mujer si no es porque ahí también va a tener un amante. Porque esa mujer es la que el Señor le regaló para deleitarse. Porque esa mujer es la que el Señor le regaló para no pecar contra él con el adulterio y con las otras prácticas que hoy están tan, ¿qué diría yo? Como floreciendo, están tan florecidas como es el acceso a la pornografía. Hermanas, que el Señor te libre y que el Señor me libre de que mi esposo peque, adultere por mi responsabilidad. Que el Señor nos libre. Repito que esto es muy, pero muy, pero muy importante en la relación de pareja. Que el Señor nos libre de que nuestro esposo peque, que nuestro esposo adultere por nosotros, por culpa nuestra, porque nosotros no estamos cumpliendo nuestro deber conyugal. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, hermana, pero es que, ay, a veces es que es tan difícil, a veces mi salud no me lo permite, a veces es que los niños están tan pequeños, yo permanezco tan cansada, es que, bueno, hay cantidad de disculpas. Y miren, mis hermanos, hay muchas cantidades de disculpas para nosotros incumplir ese deber tan importante que el Señor nos ha encomendado. Entonces, nosotros debemos mirar. Ahora, usted me dirá, ¿cómo es que, hermana, que adulterar? Sí. Miren, nuestros esposos, yo no sé si ustedes en sus países, ¿cómo será? Pero en Colombia, nuestros esposos, nosotros les llamamos bombardeados. Están bombardeados de mujeres exigiendo sus cuerpos todo el día. Y para esos esposos que trabajan por fuera, que reciben clientes, clientas mujeres, que les toca visitar, que les toca caminar todo el día en la calle, esos pobres hombres están bombardeados. Claro, esos pobres hombres llegan con una necesidad grandísima a buscar refugio en su esposa, en la que el Señor le regaló para que se deleitaran ambos. Él es mi deleite, yo soy su deleite. O si no, pues, ellos hubieran podido quedar en su casa. Seguramente sus mamás lo trataban muy bien. Para ellos a lo mejor tenían una vida mucho más cómoda en sus casas. O tenían una vida mucho más cómoda solteros. Pero él se casó para que nosotros lo deleitáramos, ¿sí? Para que ambos nos deleitaran. Yo sé que esto surge, de aquí surgen muchas preguntas, muchas inquietudes, y creo que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas ahorita. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer. Ahora, ustedes le dirán, hermana, ¿cómo así que fornica, que enterar? Sí. Miren,
tenemos que guardar, salvaguardar a nuestro esposo del adulterio virtual. En las parejas creyentes, qué pesar, creyentes, sobre todo en los hombres, el índice de amar la pornografía está altísima, muy alta. Entonces, si nosotras no les negamos, ellos tienen acceso fácilmente a una pantalla, llámese celular, llámese computador, y ahí tienen la tentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Mire, debemos ser muy cuidadosas con esa parte. Complazcamos a nuestro esposo, busquemos el espacio, acostemos los niños temprano. O si en la mañana en la mañana es más fácil, pues entonces antes de levantar, o sí, cuando los niños no se hayan despertado, usted misma seguramente maneja la estrategia. Pero ustedes podrían decir, hermana Mary, pero es que ese no es mi caso. Ay, yo me deleito con mi esposo, yo lo guardo de que caiga en adulterio, yo lo cuido mucho de eso delante del Señor. Amén, hermana, qué bueno. Pero también sé que muchas hermanas tienen dificultad con esa parte. ¿Sí? Tienen dificultad con esa parte. Pueden que su esposo, por la gracia y la misericordia del Señor, porque también han sido redimidos, porque entienden el Redentor que los salvó, han entendido que le deben su vida a ese Redentor que los salvó, como usted y como yo. Que también entiende que debe modelar una vida de testimonio en este mundo tan caído, y él lucha también por obedecer al Señor, por no caer en esas prácticas pecaminosas. Pero mis hermanas, nosotras somos claves para ayudarlos en ese aspecto. Claves. Y yo creo que, no sé, estos temas nos generan muchas dudas, porque es un tema que a veces no se toca mucho, que todavía hay tabús. Me impresionó una vez en una iglesia que estábamos dando una charla de mujeres, o sea, estábamos en reunión de mujeres, y se tocó ese tema. Y una hermana va diciendo, es pecado, ¿cómo así que es pecado negarle a mi esposo? La hermana no sabía que era pecado negarle a su esposo. No sabía. Y en la iglesia pensaban que la hermana sabía que era pecado negársele a su esposo. Entonces, toco este tema porque es muy común. Y miren, mis hermanas, ese es un factor determinante para que usted tenga una vida exitosa de pareja. Para que usted modele una relación hermosa de pareja a sus hijos. Vital. Con mi esposo llegamos a la conclusión que creemos que es una de las cosas más importantes dentro del hogar. Unos lo discuten, otros dicen que no, que tampoco, pero para mí, para Nelson y yo, después de 33 años, concluimos que sí. Para él y yo fue así. No tan, pues por mí también, pero obviamente entendiendo las necesidades de él, distintas a las mías. Y él también entiende las mías. Vamos entonces, bueno, y ahí de pronto nos ajusta para cumplir ese deber conyugal, busque siempre el bien de su esposo. Pero es que, hermana, pero es que el bien mío, él no se interesa por mí, pero usted sí. Porque usted lo respeta y es sujeta a él. Usted sí busca el bien de su esposo. ¿Sí? Independientemente, porque ese es el mandato. Y si usted cumple ese mandato, el Señor te va a respaldar, hermano. El Señor te va a respaldar, porque tú sí estás obedeciendo lo que el Señor te está mandando. ¿Mm? Para concluir, es importante, para obedecer la palabra del Señor,
que en última instancia es lo que debemos hacer, es necesario escuchar inteligentemente. ¿Qué es escuchar inteligentemente? Escuchar inteligentemente es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. A eso se traduce escuchar inteligentemente. Se lo aprendí a mi esposo en unas predicaciones que hizo ahora últimamente. Escuchar inteligentemente es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Ah? Pero también escuchar inteligentemente es, después de que ya estás nutrida de escuchar inteligentemente la palabra de Dios, es escuchar inteligentemente a tu esposo desde las necesidades que él tiene. ¿Sí? Las necesidades del esposo son distintas a las nuestras, distintas. Ellos no hablan casi, nosotros sí. Ellos necesitan más espacios en silencio, nosotros, ¿no? Nosotros necesitamos hablar y sacar todo lo que nos pasó en el día. Pero, mira, que si tú escuchas inteligentemente a tu esposo, no hablas apresuradamente, tú empiezas a recrear un escenario donde él no va a tener más remedio que escucharte esos 10 minutos que tú necesitas todos los días para hablar de lo que pasó en el día. Mire, con este encuentro lo que pretendíamos era, las que ya tenemos esta práctica, las que ya tienen esta práctica, mejor. Las que ya tienen esta práctica y dicen, no, hermana, pues a mí me va, yo ahí estoy muy bien. Ah, bueno, hermana, pero entonces con esta charla refuerzo. Pero para las que nos falta implementar la obediencia al Señor y la sujeción al Señor, nos sirve mucho. Yo estoy segura. Y entonces, cuando nosotros modelamos esa vida de esposas para nuestros hijos, para que nuestras niñas, nuestras hijas quieran casarse y alabar al Señor con su esposo próximamente. Porque ve una esposa que alaba al Señor en la relación con su esposo. Va a querer irse a modelar una vida para agradar a su Señor, para agradar a Cristo. Y así también va a querer sus hijos varones, van a querer ir y orar al Señor por su esposa para seguir agradando al Señor en su vida matrimonial. Pero si por el contrario están viendo un modelo negativo de familia, déjeme decirle que ni van a querer casarse, ni van a querer tener hijos. No, porque es que si así vive mi papá y mi mamá, yo no quiero vivir así. Entonces recuerden que somos modelos. Estamos modelando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No somos como las modelos que se bajan de la pasarela al momento que dan la vuelta. Nosotros modelamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una tarea ardua, pero nuestra meta es, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido. Y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Esa es la meta. Mis hermanas, que el Señor las bendiga. Permíteme, elevo una oración al Creador por este momento que nos regaló. Y bueno, muy agradecida por haberme atendido. Y bueno, vamos a orar. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, en esta tarde, nuestro gran propósito es alabar, exaltar y glorificar tu bendito nombre. Padre, porque para eso nos creaste, nos formaste y nos hiciste. Padre, y nos llamaste cuando estábamos muertas en delitos y pecados, así como esa niña desangrada allá tirada en ese huerto, en ese charco de sangre, donde nuestra vida no tenía sentido, donde nuestra vida no era vida. Tú nos diste vida. Y nos diste vida cuando estábamos muertas en delitos y pecados. Pero Padre, hoy tú nos demandas que vivamos para honrar y glorificar tu nombre.
quieras tú, mi Señor, que por la obra maravillosa del Espíritu Santo, estas preciosas mujeres que están escuchando esta exposición, esta charla, Señor amado, puedan sentirse redimidas y puedan vivir una vida agradable a ti. Oh Padre, que esa vida no sea para agradar a su esposo, ni para agradar a sus hijos, para agradar a los demás, sino para agradarte a ti en primer lugar. Porque cuando te agradan a ti en primer lugar, los demás son agradados. Padre Celestial, yo te pido de una manera muy especial por este ramillete de mujeres preciosas que han atendido tu voz, que están haciendo una labor maravillosa de educar a sus hijos, a sus hijas, a sus adolescentes en casa. Oh Señor, qué mujeres tan valiosas, porque eso es de valentía, Señor amado. Gracias por ellas. Y Padre, bendícelas. Dales dominio propio, Señor, en todo momento y en todo lo que hacen. Y Padre, que nada interfiera, Señor, el anhelo que ellas tienen de educar en casa y de modelar una vida que te agrade a ti en casa. Oh Señor amado, ayúdalas por favor. Clamo por ellas. Señor, yo no sé en qué situación cuál situación esté pasando cada una de ellas. Es posible que muchas de ellas no tengan esposo creyente y es difícil, Señor amado, y entendemos esa verdad, Padre. Pero a estas mujeres las colocamos en tus manos, Señor. Ayúdalas, por favor, Señor. Mira el deseo de ellas de agradarte a ti educando en casa. Señor, seguramente hay muchas mujeres que tienen oposición desde esta sociedad tan perdida, oposición para educar en casa. Pero, Señor, no permitas que el enemigo se salga con la suya y que ellas puedan seguir firmes y adelante con esa labor tan preciosa que honra y glorifica tu nombre. Padre, muchas gracias. Te agradecemos infinitamente por todo este regalo. En el nombre de Jesús, amén y amén.